Buenas noches. Bueno, vamos con el segundo video del tema 4. Creo que no es tan largo. Vamos a compartir pantalla. Recuerden que este material tiene los ejercicios sobre distribuciones discretas con nombre propio. Voy a buscarlo porque no lo consigo. Ok. Ya lo tengo allí en pantalla. Vamos a ponerlo en el comienzo. Creo que no es tan corto. Hay varios ejercicios interesantes que vamos a discutir. Bueno, vamos a comenzar. Estamos compartiendo el material. Voy a ponerlo al comienzo para que sea más fácil de visualizar. Ok. Bueno. El último modelo probabilístico discreto que vamos a considerar es el de Poisson, la distribución de Poisson. Nosotros diremos que una variable X voy a chequear si estoy grabando, porque si no, pusimos la torre. Bueno, nosotros vamos a decir que una variable aleatoria X discreta, se supone, decimos que tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda. Eso lo vamos a denotar como X igual P de lambda. Si su función de probabilidad es E a la menos lambda, lambda a la X, entre X factorial. El recorrido de la variable es infinito numeral. X igual 0, 1, 2, 3. Y el parámetro lambda es no negativo, un número real no negativo. En la práctica, ¿cuándo aparece una distribución de Poisson? Cuando necesitamos construir un modelo probabilístico para el número de ocurrencias de cierto tipo de evento por unidad de tiempo. El número de clientes que llegan a una tienda en una hora, el número de defectos en una pieza de tela de 1 metro, el número de árboles de cierta especie en una región de un área determinada. El primer detalle que nos interesa es ver si esa función de probabilidad es legítima, es decir, si la suma de las probabilidades en ese modelo da 1. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Escribimos E a la lambda, lo desarrollamos en serie de Taylor y McLaurin. E a la lambda, su desarrollo en serie es 1 más lambda al cuadrado entre 2 factorial.
Es decir, la sumatoria de x igual 0 infinito de lambda a la x entre x factorial. Si yo a la izquierda y a la derecha multiplico por e a la menos lambda, bueno, e a la menos lambda por e a la lambda es e a la 0 y eso es 1. Y del otro lado me queda e a la menos lambda por la sumatoria. Meto dentro de la sumatoria a e menos lambda. Invierto lo que estaba en la izquierda, lo paso a la derecha, y lo que estaba en la derecha a la izquierda. ¿Y qué me queda? Que la sumatoria de e a la menos lambda, lambda a la x entre x factorial es 1. Y queda demostrado que la función de probabilidad de Poisson es legítima. Es decir, cumple con el requisito de que la suma de las probabilidades. La media de una variable que tenga una distribución de Poisson es igual al parámetro lambda. Y la varianza es lambda al cuadrado. Otro uso importante de la distribución de Poisson es como un límite para la distribución binomial. Si yo tengo una variable binomial con parámetros n y p, cuando n es grande y p tiende a 0, pero en forma tal que el producto np permanezca finito, podemos decir que x, que es una binomial, se puede aproximar como una Poisson con lambda igual n por p. Aparentemente eso en la práctica funciona con n mayor o igual que 100, p menor o igual que 0,1, en forma tal que n por p sea menor o igual que 20. La distribución de Poisson es una de las... No todas las distribuciones de probabilidad tienen esta propiedad. Tiene propiedad reproductiva. Eso se refiere a que si yo sumo variables independientes que tienen una distribución de Poisson, la suma de ellas también tiene una distribución de Poisson. Por ejemplo, si x1, x2 hasta xn son variables independientes y cada una de las x sub i tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda sub i, la suma de ellas tiene una distribución de Poisson y su parámetro lambda es la suma de los parámetros de los términos de la suma. Voy a corregir este errorcito aquí, ¿verdad? Debe decir es I minúscula. Corrijo rapidito. Tengo que meterme dentro del editor de ecuaciones. Ya está listo. En el aula cambio el archivo si hay muchas correcciones, si no. Entonces repito, ¿verdad? Si yo tengo n variables aleatorias independientes y cada una de ellas tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda sub i, la suma de ellas también tiene una distribución de Poisson y el parámetro lambda es la suma de los parámetros. Con fines ilustrativos nada más, no lo vamos a evaluar, pero es importante conocerlo porque lo van a usar en otras materias. Hay un modelo probabilístico que se llama proceso de Poisson. Supongamos que ahora lambda es una constante positiva que nos dice que representa el número promedio de ocurrencias por unidad de tiempo de cierto tipo de eventos. Por ejemplo, las llegadas de clientes a un establecimiento. Supongamos que yo les digo que ocurren de acuerdo a un lambda de 5 clientes por cada 15 minutos. Bueno, y estoy describiendo, repito, si yo les digo
clientes llegan a un establecimiento a un promedio de 5 clientes por cada 15 minutos. Ese es lambda. Si cierta máquina se desajusta a un promedio de 5 veces por día, ese es lambda. O sea que en el contexto de este modelo que llamamos proceso de Poisson, hablamos de el parámetro lambda es la tasa media de ocurrencia por unidad de tiempo de cierto evento específico. Esto que está aquí está resumido, es más detallado. En t igual 0 empezamos a contar las ocurrencias del evento. O sea, t igual 0 en el origen, contamos, por ejemplo, cuántos clientes van a llegar en promedio, cuántos clientes van a llegar en algún intervalo de tiempo de longitud t. El primer supuesto matemático es que la probabilidad de que en un intervalo de tiempo de longitud muy pequeña, delta t, la probabilidad de que ocurra exactamente un evento es lambda por delta t más un infinitesimal, que se llama, un infinitésimo, o de delta t. ¿Qué es O de delta t? Bueno, eso es una forma matemática de expresar que si delta t tiende a cero, O de delta t tiende más rápidamente a cero. Entonces lo que dice ese enunciado es que la probabilidad de que en un evento, de que ocurra exactamente un evento en un intervalo de longitud delta t, será aproximadamente igual a lambda por delta t, a medida que delta t es cada vez más pequeño. Si observamos las llegadas de clientes a un establecimiento, bueno, en un intervalo de tiempo sumamente pequeño, la probabilidad de ocurrencia del evento será proporcional a la longitud del intervalo de tiempo. Mientras que el siguiente supuesto es que en un intervalo de longitud muy pequeña, delta t, la probabilidad de que ocurra más de un evento es O de delta t. Pero como O de delta t tiende a cero a medida que delta t se hace cada vez más pequeña, para fines prácticos eso es lo que significa que la probabilidad de que ocurra más de un evento en un intervalo muy pequeño es cero. Eso se puede resumir en palabras así. Un proceso de o sea, este modelo funciona así. No hay llegadas en bulto. Es decir, que en un intervalo de tiempo muy pequeño hoy ocurre ningún evento o uno. La probabilidad de que ocurra más de un evento es, para fines prácticos, cero. Es decir, si observamos cuántos clientes llegan en un intervalo de tiempo pero muy pequeño, bueno, o llega ninguno o llega uno. Es decir, cada intervalo de longitud delta t muy pequeña, en la práctica es un ensayo de Bernoulli. Dos posibles resultados, 0 o 1. Entonces, si yo llamo a x de t el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo de longitud t, bueno, se puede demostrar que la variable x de t sigue una distribución de Poisson con lambda por t. Y decimos que los eventos ocurren de acuerdo a un proceso de Poisson con una tasa de ocurrencia. Debe decir una tasa promedio. Una tasa es un promedio de ocurrencia por una unidad de tiempo igual a lambda. Entonces, cuando yo les digo que clientes llegan a un establecimiento comercial a un promedio de 5 clientes por minuto, el número de clientes que llegan en 30 minutos, T será 30 minutos, utilizando el intervalo 0T. Entonces, el número de clientes que llegan en 0T será una Poisson, ¿con qué parámetro?
lambda por T, si yo dije que eran 5 clientes por minuto, en 30 minutos el promedio será lambda P igual 150, 5 por 30. Ok, eso era con fines ilustrativos nada más, para que sepan que existe. Eso es lo que llamamos un modelo estocástico. Cuando existen variables aleatorias indexadas por el tiempo o por otro argumento, podría ser la longitud. Bueno, hablamos de un proceso estocástico donde las variables que describen un fenómeno tienen como argumento, están indexadas de acuerdo al tiempo, a la longitud, al área, algún argumento sobre el cual se describen las variables. Bueno, vamos a ver los ejercicios que tenemos pendientes. Ejemplo 1, ¿verdad? Aquí tenemos una máquina que hace cierto trabajo. Cada vez que hace el trabajo, la tarea, se puede desajustar y requerir mantenimiento correctivo. Se conoce que el 5% de las veces que la máquina hace la tarea, se desajusta. Supongamos que la máquina, cuando realiza n veces la tarea, lo hace en forma independiente. Es decir, cada vez que la máquina ejecuta una tarea, tenemos un ensayo de Bernoulli con probabilidad. En este caso, si desajuste es el evento éxito, el número de veces que se desajusta la máquina en n realizaciones de la tarea, serán n ensayos de Bernoulli con probabilidad de éxito, en este caso 5%. Entonces, si ejecutamos la tarea 10 veces, aquí debe decir independientemente, vamos a arreglarlo. Los errorcitos. Igualito, la versión corregida en el aula. Entonces, si la máquina hace 10 veces la tarea en forma independiente, ¿cuál es la probabilidad que se desajuste? No más de 2 veces. Aquí hay un supuesto, ¿verdad? Que cada vez que va a empezar a realizar la tarea, la máquina está bien ajustada, porque si no, esto no tiene sentido. Entonces, definimos la variable aleatoria X como el número total de veces que la máquina se desajusta en n igual 10 repeticiones de la tarea. Como estamos asumiendo que las ejecuciones de la tarea son independientes y que en cada una la máquina se desajusta con probabilidad 0.05, bueno, esas son las características de una distribución binomial. Pues la variable X tendrá como un modelo probabilístico razonable una binomial con n igual 10 y probabilidad de éxito 0.05, si yo considero que éxito es que la máquina se desajuste. La función de probabilidad de la variable es entonces la fórmula binomial, combinaciones de 10 en x, p a la x, que es 0.05 a la x, por q a la n menos x, que es 0.95 a la 10 menos x. ¿Y qué valores toma la x? De 0 a 10. Recuérdense que los modelos probabilísticos son herramientas que no son necesariamente un traje a la medida. Si la probabilidad de éxito es pequeña, como en este caso, las probabilidades de los valores más grandes de la variable deben ser muy pequeños. Si yo hago 10 veces la tarea, por ejemplo, la probabilidad de que x valga 10 será ¿cuánto? 0.95 a la 10. Y eso va a ser una cantidad muy pequeña. Debe ser muy poco probable que la máquina se desajuste. Si trabaja 10 veces y la probabilidad de que se desajuste 5% cada vez, ahí se los dije mal, ¿no? La probabilidad de x igual 10 será 0.05 a la 10. Y eso es una cantidad
que obviamente tiende a 0. Entonces nosotros queremos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Sumamos de qué valores a qué valores. Desde X chiquito igual 0 a 2 a la función de probabilidad binomial con N igual 10 y P igual 0.05. Yo lo hice con una calculadora. Ustedes chequean los resultados. Poniendo puntos para conservar una notación homogénea. 0.9884. Ese resultado es lógico. Si la probabilidad de un desajuste en cualquier realización de la tarea es 5%, recuerden, en una binomial el valor esperado es n por p. En este caso n es 10 y p igual 0.05. El valor esperado es 0.5. Menos de 1. Por lo tanto, casi toda la distribución debe estar acumulada entre 0 y, digamos, 4. Esos valores están tabulados en muchos libros, en muchos textos. Los valores de esta función o de la acumulada, esa es la función de distribución acumulada de una binomial en el punto k igual 2. Usted puede usar las tablas del Meyer, aunque el Meyer tabula lo contrario, la probabilidad de que X sea mayor que 2. Y en el Meyer tabulan 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que 2. Pero en el Montgomery o en el Walpole-Meyer tienen tablas. La mayoría de las calculadoras permiten hacer esto sencillo. En todo caso, en el examen, necesitamos el planteamiento del problema. No vamos a estar exigiendo precisión en los cálculos. Vamos al ejemplo 2. Este problema lo tocamos ya. En cierta fábrica le compramos lotes de materia prima a 2 proveedores. Al proveedor 1 y al proveedor 2. Tenemos esta información estadística. Al proveedor 1 le compramos el 60% de los lotes y al proveedor 2 el 40% de los lotes. De los lotes que se le compran por registros históricos al proveedor 1, un 6% son rechazados. Mientras que de los lotes que se le compran al proveedor 2, un 6% lo puse allí. No sé si lo puse y quedó bien. Un 6% al proveedor 1 le compramos el 60% de los lotes. Y de esos lotes que le compramos, 6% son rechazados porque tienen calidad no satisfactoria, deficiente. Mientras que para el proveedor 2, al cual le compramos el 40% de los lotes, hay un 5% de lotes que se rechazan por baja calidad. Vamos a suponer que las aceptaciones y los rechazos de los diferentes lotes son independientes entre sí. Es decir, para cualquier proveedor, aceptar un lote o rechazarlo es independiente de lo que pase con otro lote. Si elegimos 5 lotes al azar, ¿por qué al azar? Porque se supone que hay una población infinita de lotes y en esa población, cada vez que yo elijo uno al azar, ¿verdad? El 60% de las veces debe ser escogido el proveedor 1 y el 40% el proveedor 2. Y queremos calcular la probabilidad de que exactamente 2 de esos 5 lotes sean rechazados. Entonces, fíjense, consideramos que esto lo pudieran hacer más fácil con un diagrama de árbol. A su 1 el evento, ¿verdad? Tenemos un lote cualquiera.
A-1 significa que el lote se le compró al proveedor 1 y A-2 que el lote se le compró al proveedor 2. Y B, el tercer evento que necesitamos es que el lote es rechazado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el lote sea rechazado? Teorema de la probabilidad total. Probabilidad de que sea rechazado, dado que es del proveedor 1, por la probabilidad de que sea del proveedor 1, más probabilidad de que sea rechazado, dado que es del proveedor 2, por la probabilidad de que sea del proveedor 2. Y los datos los tenemos. La probabilidad de que un lote sea rechazado, si es dado que es del proveedor 1, es 0,6. Perdón, eso está mal, ¿verdad? Aquí debería decir, esta es la probabilidad de que el lote sea del proveedor 1, 0,60, y de que sea rechazado, 0,06. Deberíamos acomodarlo, ¿verdad? Para que tenga lógica, para que no haya confusión. O sea, aquí debe decir 0,06 por 0,60. Mejor acomodarlo porque alguien pudiera confundirse. Entonces, la probabilidad de que el lote sea rechazado, dado que el proveedor 1 es, que el lote es del proveedor 1 es 6%. Y la probabilidad de que sea el proveedor 1, sin información adicional, es de 0,60. O sea, aquí debería ser, ¿verdad? Probabilidad de que un lote rechazado, si es del proveedor 2, es 0,05. Y la probabilidad de que sea del proveedor 2 es 0,40. Ok, así no hay confusión. Entonces eso da 0,036 más 0,02, 0,056. Es decir, para un lote cualquiera, ponderando, tomando en cuenta que pudiera ser del proveedor 1 o del proveedor 2, hay una probabilidad de 0,056 de que el lote sea rechazado. En otras palabras, cada vez que nos llega un lote, es aceptado o rechazado, es rechazado con probabilidad 0,056 o aceptado con probabilidad el complemento 0,944. Entonces, aceptar o rechazar cada lote, si la evaluación de cada lote es independiente de lote en lote, entonces cada vez que evaluamos un lote para decidir si lo aceptamos o rechazamos, estamos haciendo un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito. Si lo que queremos es contar cuántos lotes se rechazan, así, cada vez que evaluamos un lote para ver si lo rechazamos o lo aceptamos, estamos haciendo un ensayo de Bernoulli con P igual 0,056 y además, como esas evaluaciones de los lotes se realizan de forma independiente, estamos en un esquema binomial. Entonces, si vamos a inspeccionar 5 lotes, la variable X, número total de lotes rechazados, va a tener una distribución binomial con n igual 5 y p igual 0,056. En la fórmula de probabilidad binomial, sustituimos, ¿verdad? Queremos la probabilidad de x igual 2, será n a x 5 a 2 por p al cuadrado, 2 éxitos, 0,056 al cuadrado, y 3 fracasos. En este caso, aceptar es fracaso. 0,944 al cubo. Y en total, 0,0264.
¿Cuál es el valor esperado de esa binomial? N igual 5, P igual 0,56. N por P, eso es un poquito más, alrededor de 2, de 0,26. Entonces la probabilidad en esa binomial, casi toda va a estar acumulada entre 0 y 1. La probabilidad de que se rechacen 2 o más lotes debe ser muy pequeña. Ejemplo 3. Muy parecido. Una máquina produce de manera independiente dos tipos de artículos, que serán artículos tipo 1 y tipo 2. Se supone que la máquina, si hay que producir 20 artículos, 10 de cada clase, lo lógico es que primero haga los 10 de un tipo y después los 10 de otro tipo, lo que tiene sentido. Entonces, de las unidades que produce la máquina del artículo tipo 1, un 10% son defectuosas. Mientras que de las unidades que produce del artículo 2, 8% son defectuosas. Supongamos que la máquina va a producir 20 unidades de cada tipo de artículo. Queremos la media y la desviación estándar del total de unidades defectuosas producidas. Vamos a verlo. Lo importante, ¿verdad?, en los ejercicios, en la evaluación, es que ustedes definan adecuadamente las variables involucradas. Aquí tenemos dos variables. X representa el número total de unidades defectuosas del artículo 1. La máquina produjo 20 y vamos a con 20 artículos tipo 1 y vamos a ver cuántos son defectuosos. La otra variable es el número total de unidades defectuosas del artículo 2. 20 unidades y vamos a contar cuántas en total son defectuosas. ¿Cuál es el esquema de análisis? Cada unidad de artículo tipo 1 que produce la máquina tiene una probabilidad de 0,10 de ser defectuosa. Déjenme chequear, ese fue el valor que estaba en el enunciado, ¿no? Sí, 10% de los artículos tipo 1 y 8% de los artículos tipo 2. Mientras que la máquina produce independientemente entre sí las unidades del artículo 1. Es decir, que si la máquina produce n unidades del artículo tipo 1, estaríamos hablando de n ensayos, 20 ensayos de Bernoulli con probabilidad de éxito 0,10, donde éxito es que cualquier unidad sea defectuosa. Para la máquina 2, cada artículo, para la máquina para las unidades del artículo tipo 2, cualquier unidad es defectuosa con probabilidad 0,08 y la máquina produce las unidades independientes. Pero además, una vez que la máquina haya completado una corrida de producción de 20 unidades del artículo tipo 1, cuando vaya a producir, se supone que le harán algún mantenimiento antes de empezar la probabilidad, antes de empezar a producir el otro tipo de artículo. Y lo que pasa entonces con el artículo 2, por lo menos físicamente es independiente de lo que pasó con el artículo tipo 1. Por lo tanto, las dos variables que estamos considerando en el problema, razonablemente suponemos que son independientes. Entonces, ese esquema de pensamiento produce que la variable x es binomial con n igual 20, p igual 0,10 y que la variable y es binomial con n igual 20 y p igual 0,08. Y además que las dos variables son independientes.
la condición de los artículos tipo 2 no debe tener nada, no debe estar influenciada por lo que pasó con los artículos tipo 1, porque la máquina siempre trabaja bajo las mismas condiciones, haciendo que los resultados sean independientes. ¿Cuál es el total de unidades defectuosas producidas por las dos máquinas? Por la máquina. Porque la máquina va a producir dos tipos de artículos. Entonces, X más Y es el total de unidades defectuosas cuando produce 20 de cada tipo. En general, eso es la media de X más la media de Y. Como X es binomial, con n igual 20 y p igual 0,10, su media es 20 por 0,10. Y como Y es binomial, su media es n20 por p igual 0,08. Y eso será entonces 2 más 20 por 800 más 1. Ahí hay algo más, ¿verdad? Aquí es 2. Y aquí va 1,6. Eso da 3,6. Peloncito allí. Vamos a acomodar. Estamos claros, ¿verdad? X es binomial. N por P es 20 por 0,10. Eso da 2. Y Y es binomial. Su media es N por P, 20 por 0,08, que es 1,6. Vamos a acomodarlo. 20 más 2 más 1,6 es 3,6. Para eso están ustedes, para encontrar estos errores. Mientras que la varianza es, si X es binomial, su varianza es NP por Q. 20 por 0,10 por 0,90, 1,8. Y si Y es binomial, su varianza es NPQ, que será 20 por 0,08 por 0,92. Eso está bien, déjenme chequearlo aquí en la calculadora de Windows. 1,6 por 0,92. Sí, 1,472 más 1,8 es 3,272. Entonces, la varianza del total de unidades defectuosas es 3,272. Y también nos piden la desviación, nos pedían la desviación estándar, ¿no? La pregunta. Sí, ¿verdad? No, nos pedían la media y la desviación estándar, pero para calcular la desviación estándar, primero tengo que calcular la varianza. Pues la varianza del total de unidades defectuosas y esto lo puedo cambiar porque estará en mayúsculas. Ok, ya tenemos que la varianza del total de unidades defectuosas es 3,272. Y entonces la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de eso. 1,8089. La segunda pregunta del problema nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que en total se produzcan dos unidades defectuosas? Bueno, entonces lo que tenemos que ver, el evento X más Y igual 2. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando se producen 0 defectuosas del artículo tipo 1 y 2 del artículo 2. O una del artículo 1 y uno del artículo tipo 2. O 2
tipo 1 y ninguno tipo 2. Como las variables son independientes, ¿verdad? Aquí faltó un signo igual, vamos a ponerlo para que no haya velocito. Yo cambio eso en el aula. Aquí falta poner un igual, ¿verdad? Y vamos a cambiar la alineación. Ahí. Repito, ¿verdad? 2 unidades defectuosas en total serían 0 del artículo tipo 1 y 2 del artículo 2. Este primer evento X igual 0, Y igual 2. Una de cada tipo. O 2 defectuosas del artículo tipo 1 y ninguna del artículo tipo 2. Ese evento X igual 0, Y igual 2 es la probabilidad de que X valga 0 por la probabilidad de que Y valga 2, porque las variables son independientes. Voy a calcular todas esas probabilidades. X es una binomial con n igual 20 y p igual 0,10 y las probabilidades de que X valga 0, 1 y 2 están allí. Aplican la fórmula de la función de probabilidad binomial. Y Y es binomial, pero con otra P, 0.08. Ahí están calculadas, ustedes las revisan, esos cálculos, la probabilidad de Y igual 0, Y igual 1 y Y igual 2. Bueno, lo que hacemos es sustituir. 0,1216 es X igual 0 y 0,2711 es Y igual 2. Sustituimos todas las probabilidades y eso da 0,1755. Vamos al ejemplo 4. Tenemos que un tirador hace disparos a un blanco en forma independiente y que en cada disparo tiene una probabilidad de 0,90 de acertar. Déjame chequear algo aquí arriba que me llamó la atención. Está bien todo, yo creo que no hay ningún gazapo allí. Ok, vamos a poner aquí en cursiva, en cristiano. Entonces, un tirador le va a hacer disparos a un blanco en forma independiente y en cualquier disparo la probabilidad de que él acierte en el blanco es 0,92. Primera pregunta, si el tirador acierta sus 4 primeros disparos, ¿cuál es la probabilidad de que falle por primera vez después del 7º disparo? Entonces, lo importante, definir la variable adecuada correcta, en este caso es el total de disparos, X es el total de disparos efectuados por el tirador hasta que falla por primera vez. Entonces el evento de éxito va a ser que falle en cualquier disparo. Si hacemos ensayos de Bernoulli independientes hasta que ocurra el primer éxito, ese tipo de variable tiene una distribución geométrica con parámetro P. Y eso es lo que calza con este problema. La variable X, número de disparos efectuados por el tirador hasta que falla por primera vez, como los disparos son independientes con una probabilidad de éxito constante de P igual 0,10, que es la probabilidad de fallar en cualquier disparo,
X tiene una distribución geométrica con P igual 0,10. Es decir, su función de probabilidades 0,90 a la X menos 1 por 0,10. Y nosotros tenemos un resultado teórico importante, que en una distribución geométrica, la probabilidad de que X sea mayor que cualquier valor X pequeña es Q a la X, que en este caso será 0,90 a la X. Nos están pidiendo, nos están dando una condición, que el tirador no ha fallado en sus 4 primeros disparos. Es decir, cuando falle por primera vez, habrá hecho más de 4 disparos, es decir, 5, 6, 7, puntos suspensivos. Entonces, la pregunta es si, vamos a ver la pregunta, ¿verdad? Para que quede claro por qué puse esos eventos allí. ¿Cuál es la probabilidad de que su primer fallo ocurra después del séptimo disparo? Es decir, que en total haga más de 7 disparos, eso es X mayor que 7. Pero bajo la condición, conociendo la información de que en los 4 primeros no falló. Es decir, que X ya está garantizado que es mayor que 4. Pero por la probabilidad por la propiedad de falta de memoria o ausencia de memoria de la distribución geométrica, esa probabilidad es directamente, no importa ese 4 ni ese 7, sino la distancia entre 7 y 4. Es como si nos olvidáramos de todo lo que he dicho y calculáramos la probabilidad de que el tirador haga más de 3 disparos para fallar por primera vez. ¿Quién es ese 3? 7 menos 4. Y ese es 0,90 al cubo, 0,72, ¿no? ¿Y cuál es la media del número de disparos que hace el tirador hasta que falla por primera vez? Bueno, la media o valor esperado de una distribución geométrica es 1 entre P, P es la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito, recuérdense, nadie dijo nada, ni yo tampoco. La probabilidad de éxito es 0,10, porque a mí lo que me interesa es observar el primer éxito, el primer fallo, que será 1 entre 0,10, 10. Es decir, que en promedio el tirador hace, si este experimento se repitiera un gran número de veces, el número promedio de disparos hasta que falla por primera vez es 10. Repito, si él hace 10 disparos y anotamos cuántos hizo, si él hace disparos y la primera vez falló en 8, la segunda en 9, la tercera en 12, la cuarta en 15, el promedio de esos valores tiende a 10. Eso es lo que significa el valor esperado. Otro ejemplito. Vamos a producir unidades de cierto producto y tenemos 2 máquinas, 1 y 2, que lo pueden producir. Cada vez que se va a producir una unidad, se elige al azar una de las 2 máquinas. Y la probabilidad de que un artículo sea defectuoso, ahí debería decirte que una unidad, va a cambiarlo, una unidad sea defectuosa, es defectuosa, es de 0,10, voy a decir unidad cansancio. Ok.
La máquina 1, cada unidad que produce es defectuosa con probabilidad 0,10. Y la máquina 2, cada unidad que produce es defectuosa con probabilidad 0,09. Entonces, se producen unidades hasta que conseguimos una que resulte defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera unidad defectuosa ocurra después de haber producido 8 unidades? Pero cada unidad o la produjo la máquina 1 o la produjo la máquina 2. Entonces, necesitamos recurrir a estos eventos. ASUI es que la unidad es producida, que una unidad, esto, para cualquier unidad, ASUI es que la unidad la haya producido la máquina I, 1 o 2. Y el evento es que la unidad sea defectuosa. Entonces, la probabilidad total de que cualquier unidad sea defectuosa será que sea defectuosa dado que la produjo la máquina 1, 0,10. Por la probabilidad que la haya producido la máquina 1, 0,50, porque cada vez que se va a producir una unidad elegimos una de las dos máquinas al azar, un medio y un medio. Más la probabilidad de que la unidad sea defectuosa si la produce la máquina 2, 9%. Y la probabilidad que la haya producido la máquina de 2 es 0,50. Cada máquina, cada unidad la produce la máquina 1 con probabilidad 0,50 o la máquina 2 con probabilidad 0,50. Para cualquier unidad P de B es la probabilidad de que cualquier, la podemos llamar ahora P chiquita, igual a la probabilidad de B, es la probabilidad de que cualquier unidad sea defectuosa, tomando en cuenta que la haya producido o la máquina 1 o la máquina 2. Entonces, ¿cuál es la variable que nos interesa? ¿Cuántas unidades en total se produjeron hasta que apareció la primera unidad defectuosa? ¿Ok? Las unidades se producen de manera independiente. Toda unidad o la produce la máquina 1 o la máquina 2 en forma independiente. La probabilidad de que cualquier unidad sea defectuosa es 0,095. La variable de interés es total de unidades producidas hasta que encontramos una defectuosa. Y ese es el esquema de la distribución geométrica. La variable X, número de unidades producidas hasta tener una defectuosa, es geométrica y la probabilidad de éxito es 0,095, porque éxito es que una unidad sea defectuosa. ¿Qué nos piden? Que haya que producir más de 8 para encontrar la primera defectuosa. Y eso es la probabilidad de que X sea mayor que 8, que ya dedujimos una fórmula para ese tipo de probabilidades, mayor que Q a la 8. Para producir más de 8, para encontrar la primera defectuosa, el requisito indispensable es que las primeras 8 fueran buenas. Q a la 8.905. Eso está malo. Eso está malo. No, eso está bien. Q es 1 menos P, 0.905. Entonces Q a la 8, porque ahora el éxito es que sea defectuosa y el fracaso es que sea buena. Por eso yo les decía que eso es relativo. ¿Cuál es el evento que llamamos éxito y cuál es fracaso? Depende de qué es lo que vamos a contar. Entonces, más de 8 unidades producidas para encontrar la primera defectuosa será 8 éxitos consecutivos. ¿Ok? Esa es la condición necesaria y suficiente. Si la primera defectuosa ocurrió después de la octava unidad producida, es porque en total vamos a producir más de 8 para que ocurra el primer éxito. Y 8 fracasos en 8 ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito
.095, 8 fracasos seguidos en 8 ensayos es Q a la 8, .905 a la 8. Yo no sé si eso está bueno. 0.45, déjenme chequearlo aquí en la calculadora de Windows. Es 0.905. ¿Cómo se calcula esto? Enter 8. Sí, 0.45, redondeando. Ok. Vamos al ejemplo 6. Supongamos un escenario que es muy común en las empresas. Una máquina produce unidades, pero esas unidades defectuosas, ahí debería decir, si no tienen defectos graves, cada unidad defectuosa se puede reprocesar. Obviamente no la vamos a convertir en buena, sino en un producto de mediana calidad que puede ser vendido a menor precio. Entonces, cada unidad defectuosa que sea reprocesada puede convertirse en una unidad satisfactoria o no satisfactoria. Eso, una calidad aceptable sin ser exactamente buena. Cada vez que reprocesamos una unidad, hay una probabilidad de 0.30 de que resulte satisfactoria. Es decir, que el 30% de las defectuosas pueden ser vendidas, obviamente con un descuento. 30% de las unidades reprocesadas se convierten en satisfactorias. Y además, si al reprocesar diferentes unidades, los resultados de reprocesarlas son independientes entre sí. ¿Cuál es la probabilidad de que la tercera unidad no satisfactoria la encontremos después de haber reprocesado 10 unidades? Entonces, esto es lo importante, que definan las variables apropiadas. X es el total de unidades reprocesadas hasta obtener la tercera no satisfactoria. Bajo ese esquema, estamos haciendo ensayos de Bernoulli independientes. El éxito es que una unidad cualquiera no sea satisfactoria. Ahí hay algo malo. La probabilidad de éxito es 0.70. ¿Por qué? Porque la probabilidad de éxito es que no sea satisfactoria, porque voy a contar cuántas unidades produzco hasta encontrar la tercera no satisfactoria. O sea, que el éxito es que sea no satisfactorio. Entonces serán 3 éxitos con una probabilidad de 0.70 de que cualquier unidad sea no satisfactoria. Y ese es el esquema de la distribución de Pascal. Realizar ensayos de Bernoulli hasta obtener R éxitos, el R-ésimo éxito. Es decir, el experimento se para cuando encontramos la tercera defectuosa. Bueno, ¿qué es lo que nos piden? Que tengamos que reprocesar más de 10 unidades para encontrar la tercera no satisfactoria. Entonces, aquí es 0.70, ahí el errorcito, 0.70. Y entonces la probabilidad de que sea satisfactoria es 0.30. Ok. Esa es en una distribución de Pascal. La probabilidad de que X sea mayor que 10, tenemos que es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 10.
tenemos que sumar las probabilidades de x igual 3 hasta 10. Recuérdense, la función de probabilidad de Pascal es x menos 1 a r menos 1. En este caso r vale 3, r menos 1 es 2. Por p elevado a la r, al número de éxitos, por 0.070, 1 menos p, que es q, a la x menos 3. Los exponentes tienen que sumar r, porque son r menos 1 fracasos en los primeros x menos 1 ensayos, perdón, r menos 1 éxitos en los primeros x menos 1 ensayo y éxito en el xésimo ensayo. Eso nos da x éxitos y r y x menos r menos 1 fracasos. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando x vale 3, significa 3 menos 3, 0, punto 7 a la 0 es 1. Y punto 30 al cubo es que las tres primeras sean no satisfactorias. Cuando x valga 10, por ejemplo, tendremos 7 no satisfactorias y 3 satisfactorias. Pero eso es la probabilidad de que en las primeras 9 encontremos 2 no satisfactorias y 7 satisfactorias, y la décima sea la tercera no satisfactoria. Revisen la teoría. Pero facilito lo podemos ver así. X mayor que 10 es un evento que ocurre cuando, para que yo tenga que reprocesar más de 10 unidades, es que en las primeras 10 haya habido 2 o menos unidades no satisfactorias. Véanlo con calma. Si en total yo tengo que reprocesar más de 10 unidades para conseguir la tercera, es porque en las 10 primeras encontré 2 o menos. Entonces, si éxito es obtener una unidad reprocesada no satisfactoria, la probabilidad, ese evento B, ¿a qué se refiere? A 10 ensayos de Bernoulli con probabilidad de éxito 0.30. Acuérdense que lo cambié. Lo cambié de 0.25 a 0.30. Entonces, 2 o menos éxitos en 10 ensayos de Bernoulli es una binomial con n igual 10 y p igual 0.30. Era 30, ¿verdad? Con todos esos cambios que le hice ya se me olvidó. Sí. 0.30 es la probabilidad de que cualquier unidad sea no satisfactoria. Entonces, para que yo tenga que reprocesar más de 10 unidades para encontrar la tercera no satisfactoria, es lo mismo que en las primeras 10 obtenga menos de 3, es decir, 2 o menos. Y eso es una ley binomial, ¿verdad? Porque serían 10 ensayos de Bernoulli que ocurran menos de 3, que es 2 o menos, y es 0.70. Ok. Este cálculo lo tienen que revisar. Déjenme. Sería en 0 es 0.7 a la 10. Déjenme buscar. Poner la calculadora de Windows para que no tengan que 0.7 elevado
a la 10. Entonces, déjame buscar un papelito. 0.0282. El primer término en esa suma es 0.0282. Ahora busco el segundo. El segundo término es 0.3 por 0.7 a la 9. Será 9 satisfactorias y 1 no satisfactoria, ¿verdad? 0.7 a la 9 por 0.3 por combinaciones de 10 a 1 es 10 por 10 algo hice mal. Sería 0.7 a la 10. Cuando llego al 0, eso es 0.7 a la 10. Ok. Por 0.3 por 10 da 0.0847. 0.0847. Y 2 será 0.7 a la 8. Será 0.7. 8 satisfactorias. Por 0.3. Al cuadrado, ¿verdad? Que 0.0. Vamos a checar. Vuelto un 8. Por 10 a 2, que es 45. Punto.